¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros siempre firmes, siempre dignos, aquí desde Café con Vos, el saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, o escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos, y ya aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Antes de decirles quién es nuestro invitado, quiero recordarle a los propietarios de pymes que la Cámara de Industria de Nicaragua, a través del Centro de Negocios y Asistencia a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CENAMI, puede obtener servicios de apoyo. La crisis económica ha golpeado a las pequeñas y medianas empresas. Por eso, en el mes de la patria, apoyemos lo nuestro, apoyemos a nuestras pymes, consumamos lo NICA y contribuyamos a defender el empleo en nuestro país. En unos minutos estará con nosotros el doctor Alejandro Serrano Caldera, filósofo, jurista, catedrático, con quien vamos a hablar sobre algo que él ha venido, años tiene el doctor Serrano, de estar hablando de esta palabra, concertación. Y ha venido sonando con más fuerza en estos días. Una concertación en la que se junten las voluntades de diferentes movimientos que están ahí en la búsqueda de una solución a la crisis, una búsqueda pacífica, legal, constitucional, en la que el país se reencauce en el tema institucional. Hace un año y algo el doctor Caldera escribió un artículo que decía concertación, unidad e igualdad. Pero hablaba el doctor Caldera en ese artículo sobre que la concertación y los elementos que acabo de mencionar deben de ser entre el gobierno y los diferentes sectores. Pero ahora la concertación se está logrando, o se va logrando, o por lo menos se va caminando desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la articulación de movimientos sociales y otros organismos de la sociedad civil que han decidido sumar fuerzas para que frente al gobierno del señor Ortega haya un bloque homogéneo que plantee situaciones claras de cómo darle solución a la crisis. Vamos a hablar con el doctor Caldera en unos minutos, así que los invito a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. ¿Qué hace tan rico como el suyo? Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia.
Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Tus noticias. Con primicias en HD en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo. Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD. Por 100noticias.com.ni. Las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora. En 100noticias.com.ni. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El paro tuvo su efecto. Felicito a las empresas, a las pequeñas y a las grandes empresas, a las pequeñas y medianas empresas y al comerciante común que decidió sumarse al paro. El paro significa lo que una marcha gigantesca, nada más que en silencio, al revés. Y así no se expone la gente a las agresiones y el asedio y el acecho de la policía y los paramilitares. 90% del comercio formal cerró, entre el 70 y el 80% del informal en diferentes partes del país, pero en términos generales, una muestra más de la decisión de los nicaragüenses de manifestarse por un cambio y que de una vez por todas el señor titular del Ejecutivo comprenda que las cosas no pueden seguir de la misma forma. Impresionante, Winston, la marcha de los globos. Impresionado con la marcha de los globos, ¿saben por qué? Porque fue una marcha que se anunció de un momento a otro. O sea, a ver, se anunció el sábado, ya con toda la de ley, como decimos. Y la anunció la mamá de Edwin Carcache. Ella fue la que convocó ya con más fuerza. Mientras estábamos en el foro del Día Internacional del Periodista, ella llegó ahí y aprovechó la presencia de los medios de comunicación independientes para hacer un llamado a la población. Y qué impresionante cómo la gente se sumó. Asediados, acosados nuevamente, mandan paramilitares, mandan policías, mandan de todo lo que pueden. Y para su mala suerte no pueden detenerlo. ¿Qué fue lo lindo de esta marcha? Miren las imágenes ahí, gente obligada a estar moviendo banderas y gritando barbaridades, porque si no llega ahí, pierde su trabajo. Así de sencillo. ¿Ah? Entonces, la gente que participó en la marcha no decía ruta, y decidieron caminar hacia el semáforo del Dorado, después a los barrios orientales. ¿Qué fue lo positivo de esto? Que en la medida que se fue metiendo en los barrios, para evitar encontrarse con la policía que iba al acecho y que iba a los cosas, la gente de los barrios que no tiene la oportunidad de ir a las marchas, se iba sumando. Y por último, decidieron irse al paso a desnivel allá en Rubenia. Miles de personas que dijeron otra vez, aquí estamos. Óigase bien, después de que en la última marcha, que es la marcha de la bandera, terminó con balazos, yo dije, la gente va a estar con más miedo, o por lo menos con más precaución. ¿Y qué va a hacer, hermanito? En la medida que fue avanzando la marcha, más gente se fue sumando, Y la gente de los barrios populares, qué bonito eso.
salían a saludar con su banderita, ahí nomás se sumaban con su globo. ¿Ah? Los globos que se han convertido, ahí estaba viendo en la mañana, es que increíble esto, estaba viendo en la mañana que andaban unos paramilitares reventando globos ahí que quedaron inflados en el paso a desnivel. ¿Has visto, Winston, vos eso? Lo mandaron a reventar, los globos que quedaron ahí en el paso a desnivel, los mandaron a reventar. Así de ridículo. Dicen que ya hay una nueva plaza en la alcaldía. ¿Cómo se llama la plaza? Para reventar globos. Debe ser que están buscando. Debe ser que están buscando gente para que vaya a reventar globos donde queden inflados. Yo creo que este es el video que vos me estás hablando. Sí, exactamente. Reventando los globos. Fíjate vos, qué nivel al que están llegando. Que globo azul y blanco hay que llegar a reventarlos donde queden inflados. ¡Qué barbaridad! Y en broma y en serio han dicho, dicen que en la asamblea van a sesionar de emergencia para aprobar una ley en contra del uso de los globos azul y blanco. Son herramientas de alto peligro para la población. Así que hay que tener cuidado, Winston, con esto. Eso fue en Managua y felicito a toda la gente que nuevamente se sumó. Pero en otras zonas sí hubo violencia. Jalapa, por ejemplo. León. Carazo. Que ahí todo el mundo buscando cómo evitar de cualquier forma las manifestaciones. Y Masaya ni se diga. Masaya, en León agredieron, se llevaron detenida gente. En Jalapa balazo, en Jalapa pedrada. Y en Masaya se dio la situación de que a unas personas que estaban organizándose para hacer su marcha de los globos, ahí llegaron los paramilitares a cargo del famoso hijo directo de Masaya y bailarín empedernido, comisionado Avellán. Dicen que llegó Winston, dicen que andaba furiosísimo. Andaba que no lo detenía nadie al comisionado Avellán, dicen ayer en Masaya. Y es que no era para menos, a su hijo, aquí lo tengo, Celín Daniel Avellán Mayorga, lo detuvieron en el aeropuerto para decirle que no podía viajar a Corea. Bueno, sí podía viajar a Corea, pero no podía pasar por el imperio. Le habían revocado su visa. A este personaje que está en pantalla. Llegó al aeropuerto, iba en el vuelo de las 6:20, y el Departamento de Migración de los Estados Unidos notificó a la gente del aeropuerto que podía irse por cualquier otra ruta, menos por Atlanta, que es el aeropuerto del que viaja hacia Seúl. No tiene entrada a Estados Unidos, les. Y dicen que se puso furioso, pero sí. Este es el hijo del comisionado, pero no lo miro bien, no se parece. Espérate, ahí. Winston, no se parece. Es que no lo miraba bien. Igualito es. ¿En serio? Igualito. Debe bailar igual también. Debe ser bailarín como el Papa. Espera. Y entonces... Todos son mal pensados. No. Y que mal pensado puede tener... A ver, Winston, por favor. A ver, sé serio, a ver. No, yo soy serio. ¿Qué de mal pensado tiene que el hombre es bailarín? Por eso, ¿qué de mal pensado tiene que te diga que es bailarín? ¿Y será cantante? No, ahí no sé. Yo no he escuchado eso, que si el comisionado Avellán canta o no canta. Pero el hijo, si es bailarín, a lo mejor le sacó ese dote, pues, de bailar bonito. El punto es que el comisionado andaba furioso. En la tarde andaba desatado, en Masaya. No quería ver, pero ni un globo azul y blanco. A tal punto, Winston, llegó la molestia que se desquitó con el padre Edwin Román de la iglesia San Miguel. Poneme, por favor, el momento en el que dice Avellán que lo está protegiendo y deja que los turberos lo vituperen, que le digan golpista, asesino. Poneme, por favor, el video donde está el padre Edwin, al que le mandamos un abrazo y nuestro cariño, porque el padre Edwin se para con fuerza, se les para. Y Avellán incluso le dijo, porque ¿cuál fue el punto? No había un ruido espantoso y el padre no podía celebrar la misa a las 3 de la tarde. Salió a pedirle a Avellán que le bajaran a la música y en lugar de bajarle,
le dijo barbaridades, porque el padre no puede repetir lo que le dijo a Avellán, ¿eh? Pero dijo que le dijo barbaridades, hasta el punto que le dicen, anda a comete esa galleta allá adentro, o sea, la hostia. Anda a comete esa galleta allá adentro, le dice. Y lo acusó de estar tomado al padre Román, Winston. Y el padre Román dice que le sopló con toda la fuerza su aliento. Uf, ¿quién está tomado, les? Pero dejemos por favor el video para que la gente vea el nivel de cariño con el que quieren la paz. Los amigos que agredieron verbalmente al padre Edwin Román, como les digo, es lamentable realmente. Y se meten a las iglesias, andaba el demonio suelto. Increíble, porque se metieron a las iglesias. Veamos el momento, sí. Un asesino, usted es un asesino terrorista. Tú con los terroristas aquí tapándolo. Es un asesino. Asesino con la turba, asesino, golpista. Usted es un golpista. Alcaldero más grande del demonio. ¿Cómo estar bendiciendo las armas usted ahí en la iglesia? Y cuando llegaban allá a pelear llegaba usted a pelear por los delincuentes a sacarlos. Golpista, asesino, se le entiende, o sea, trato de entender la que le está gritando porque tartamudea mucho y hasta se enreda con las palabras, pero puedo entender golpista y puedo entender asesino y Avellán hace como que lo protege, ¿no? Pero deja que le diga todas las barbaridades que tiene que decirle el hombre, ¿ah? Porque Avellán estaba complacido con lo que le estaban diciendo, lógicamente, al padre Edwin, que de nuevo le mandamos nuestro cariño al padre, muy valiente el padre Edwin, tanto en los meses anteriores como en esta acción de ayer. Luis, es que es curioso, o sea, a ver, en vez que Avellán jale a las turbas, sí, que sería lo lógico, jala al que padre. sería lo más sensato, a ver, lo que se debe hacer, porque son un montón contra uno. Hombre, mira cómo lo zumba al padre. Sí, lo empuja. O sea, como que dice, o sea, usted quítese, va para adentro, pues. Sí. En lugar de calmar a los que lo están agrediendo verbalmente, el padre... Este país está pata arriba. No, es que así estamos, hermano. Patas arriba. Así estamos realmente. Y, pero como te digo, era normal, pues, Avellán andaba molestísimo con lo de su hijo. Que al final entiendo que se fue por otra ruta, Winston, en la tarde. Oíme. Claro, lo que pasa es que tenía una actividad en Corea, él trabaja en Telcor. Sí, y hay relaciones de acompañamiento, de capacitación. Entonces él tenía que estar en Corea. En la tarde se fue, pagó una cantidad de plata, Telcor, o sea, nosotros, porque vos sabes lo que es cambiar un boleto de emergencia para Corea del Sur. ¿Era alguna operación allá en Corea? No sé, hermano, no sé, pero miles nos cuesta ese cambio de pasaje. Y lógicamente que al revocarle su visa es una señal de lo que puede venir para el comisionado Avellán. Porque quitarle la visa al hijo de un alto funcionario de la policía es porque algo viene en camino para su papá. Por otro lado, Almagro, te lo dije. En algún momento iba a decirlo. Y ya lo dijo. Nicaragua, dice Almagro, va por el despeñadero de la dictadura. Escuchen ustedes mismos. Vamos. En este dilema moral quiere decir, ¿juzgamos los crímenes de lesa humanidad en Venezuela o no los juzgamos? Sí debemos juzgarlos, sí debe abrirse la investigación en la Corte Penal Internacional. Mis amigos nicaragüenses me han pedido que hable de su país. Ayer nosotros tuvimos una sesión, la más dura probablemente desde que comenzó la crisis nicaragüense. En esa sesión se nos denunció la comisión por parte del Estado
del régimen nicaragüense de crímenes como asesinatos, tortura, violación y la situación de más de 1000 presos políticos. Es inadmisible completamente que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura. Debemos también ser conscientes que no podemos permitirlo y que debemos en cada caso dar la respuesta desde la comunidad internacional para asfixiar la dictadura también que se viene instalando en Nicaragua. Debemos... Régimen, dictadura, y hay que asfixiar a la dictadura que se viene instalando en Nicaragua. Por fin, Almagro, llama las cosas por su nombre. Esto no es un invento. Y Michelle Bachelet, que asumió su cargo ya con un discurso oficial ante Naciones Unidas, asumió como tal el informe del alto comisionado anterior, se mostró preocupada por la situación migratoria en Nicaragua, por la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Dice, hay migración, pero hay que preguntar los orígenes de la migración. ¿Por qué? Y también llamó a la comunidad internacional a estar atenta y a dar paso en la línea de procurar derechos humanos en Nicaragua. Se van despejando bastante los nubarrones que habían alrededor de cómo se iba a comportar ella al asumir el cargo de alta comisionada en derechos humanos de Naciones Unidas. Almagro señala las cosas por su nombre. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se va a reunir el miércoles nuevamente para estudiar la situación de Nicaragua a petición de Canadá. Es posible que haya una resolución, es decir, la cosa se va apretando y apretando y apretando desde afuera, pero parece que el señor Ortega se da por desentendido o se quiere dar por desentendido. En las dos entrevistas que fueron públicas este fin de semana, tanto la de Deutsche Welle como la de una agencia francesa, Ortega sigue negando la realidad, que él es el culpable de las muertes. Niega que haya paramilitares, sigue diciéndole policías voluntarios y que tienen el derecho a restaurar la paz en el país, aunque sea matando a la gente. Y además de eso, indica el señor Ortega que el diálogo ya terminó, dice él. Que el diálogo ahora es el pueblo con el pueblo. Así no se va a resolver nada, señor. No se va a resolver nada así. Tratando de dialogar usted con sus partidarios, decía Monseñor Brenes, el diálogo se hace con el que piensa contrario, con el que cree contrario. ¿De qué te sirve un diálogo solamente con vos mismo? Es como que estés hablando con el espejo y te estés complaciendo diciendo qué lindo que estás, mira qué guapo, esa barba te queda bien, o te mirarías mejor sin barba. Pero viene otra persona desde afuera y te dice, ¿sabes qué? El que te dijo que te miraba bien con barba, brother, te engañó. Porque piensa diferente que vos. El señor Ortega dice en la entrevista, cuando chévere, el diálogo ya se terminó. Ya no hay nada que hacer. Los obispos dicen, el diálogo se puede restaurar. La Alianza Cívica dice lo mismo. Y entonces, en la otra entrevista con la agencia francesa, Winton, y con eso termino, dice, yo quiero dialogar con Trump. Estoy dispuesto a dialogar con Trump allá en Naciones Unidas. Estoy dispuesto a dialogar con Trump. Y no es que es el jefe del imperio. Prácticamente quiere hablar con el diablo. Pues porque lo miran como el diablo a los Estados Unidos. Y dice, estoy dispuesto. Pregunte, señor presidente, si Trump está dispuesto a platicar con usted. Pues qué sencillo. El gobierno de Estados Unidos es sencillo. Elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas. Si quiere platicar con Trump, llegue dispuesto a escuchar eso y decir, ok, punto. Si acaso Trump le da el espacio a usted para conversar. Vamos a una pausa, no sin antes recordarles que ahora encuentran frijoles enteros y molidos blanditos en todas las pulperías del país. Frijoles blanditos no tienen preservantes y no necesitan refrigeración. Hay que darse un gustito, siempre disfrutando de frijoles blanditos. Vamos a la pausa y cuando volvamos el doctor Alejandro Serrano Caldera, filósofo, jurista
y analista político, está con nosotros. La concertación ha sonado con más fuerza en estos días. ¿Es posible lograr esto y sentar de una vez por todas al régimen del señor Ortega, como dice el régimen? Che, ¿lo viste? El régimen de Ortega, dice Almagro, el régimen suena duro. En las democracias, cuando le decís régimen a un gobierno, ya es duro. Entonces, el régimen de Ortega hay que sentarlo con los diferentes actores sociales, políticos y económicos y buscar una salida al país. ¿Se puede con la concertación? Vamos a la pausa y el doctor Caldera nos tiene la respuesta. Disfruta de Café con Vos. Despierto todos los días con la misma motivación, alimentando el éxito con esfuerzo y sacrificio, se construye un campeón. Pelea, lucha por ganar. Si crees en ti, lograrás grandes cosas. No sabemos los desafíos que vamos a enfrentar. La mayor victoria es aquella cuando lo damos todo. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Disfruta de Café con Vos. Winston, si conoces a personas que tengan problemas de mala memoria o olvidos frecuentes, Cerebro FOS tenés que recomendarles para tener una mente activa y dinámica todo el día. Así que ya sabes, Winston. ¡Tania! ¡Hoy! ¡Te llaman, Tania! Así es, mala memoria, olvidos frecuentes. Cerebro FOS, Tania, para que tengas el cerebro más poderoso. Doctor Alejandro Serrano Caldera, bienvenido a Café con Vos. Muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo. Siempre para mí es un placer poder compartir con usted en este programa. Concertación nacional. Suena con más fuerza, doctor, pero antes de entrar con la concertación, la última vez que hablamos, que fue hace ya un buen ratito, el país no estaba en estas condiciones. Quisiera su fotografía de la Nicaragua hoy. ¿Cómo la ve usted a partir del 18 de abril hasta ahora? Otra Nicaragua. Hay un cambio cualitativo que es fundamental, en donde realmente han surgido una serie de factores en medio del drama y la tragedia de todos los muertos, las víctimas de esta represión brutal que se ha producido. Va surgiendo, sin embargo, un país distinto. Yo veo, y no es una ilusión abstracta, sino una toma de conciencia y una realidad inmediata, que en Nicaragua han surgido una serie de valores que estaban tal vez no desaparecidos, pero sí contenidos, de alguna manera estaban congelados. La solidaridad, la decisión, la toma de decisiones, la protesta, el ejercicio del derecho a la manifestación y a la protesta, a pesar de los riesgos que corren quienes van a esto, a pesar de la represión que se ha producido, a pesar de los muertos, se habla de más de 400 muertos, desaparecidos, detenidos, en fin, una situación trágica por un lado, pero por el otro lado, la otra cara de la moneda es que en medio de este drama que vive el pueblo nicaragüense se ha venido consolidando un sentido de país, un sentido de patria, un sentido de solidaridad humana, de respeto a los derechos humanos frente a la violación de los derechos humanos. La tesis y la antítesis funcionan plenamente en la situación de la Nicaragua que estamos viendo. Estamos viendo la Nicaragua trágica con todas las consecuencias de la represión,
pero estamos viendo también la Nicaragua esperanzada y esperanzadora que va surgiendo en medio de esta crisis compleja y difícil. Es difícil, doctor, o se vuelve más difícil la situación cuando vemos situaciones de negación o estar en el mundo de la negación, como es el caso en la que el señor Ortega está, porque uno mira las entrevistas que ha brindado ya 8 o 10 medios de comunicación internacionales y sigue negando la responsabilidad del Estado en las muertes, sigue encerrado en 198 muertes. Por cierto, sobre paréntesis, en la entrevista que le da a la agencia francesa, habla que han muerto 32 militares. ¿Cómo es que el ejército no estaba involucrado entonces? En la entrevista que le da a la agencia francesa, dice que han muerto 22 policías y 32 militares. Señores del ejército, explíquenos cómo fue que murieron 32 militares en esta crisis, que dicen ustedes no ha tenido nada que ver el ejército. Pero dice el señor Ortega, no es cierto. Los responsables son los otros. El caos lo promovieron los otros. Hay un golpe de Estado que ya lo hemos controlado. Y Estados Unidos ha estado detrás de ese golpe de Estado. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Ese mundo en el que la irrealidad quiere convertirse en realidad. No se puede sustituir la realidad por una ficción. Y una ficción dramática como la que está viviendo el pueblo de Nicaragua en lo dramático. Ni se puede construir la verdad, negando la evidencia. Los hechos están ahí, todo el pueblo de Nicaragua los ha percibido de una u otra forma, pero están presentes. Hay una realidad, hay un contexto concreto que nos indica qué es lo que pasa y qué es lo que ha estado pasando en Nicaragua, y el hecho de decir lo contrario lo que hace es más bien hacer más visible lo que se quiere negar. Volver más claro y transparente aquello que se quiere ocultar, que se quiere poner sobre él una cortina de humo, la cual no es suficiente para ocultar y para modificar y tergiversar los hechos que están ocurriendo. De manera que más bien de lo que se trata es de ver de qué forma y de qué manera se puede salir de esta crisis sin que el pueblo de Nicaragua siga pagando las consecuencias, el drama y los muertos y la sangre derramada, que es realmente una tragedia para el pueblo nicaragüense. Entonces el desafío es ese, no es la negación de lo evidente. Cuando se niega la evidencia se vuelve más visible, que es lo que está pasando en Nicaragua. ¿Qué procura, qué podría deducir usted que procura el titular del Ejecutivo cuando de este tipo de entrevistas con respuestas que a uno le suenan completamente disparatadas, pues, porque uno ve la evidencia, como dice usted, ve la realidad y se encuentra con que hay abismos de diferencia entre lo que uno ve y lo que el señor Ortega da como discurso, tanto en la televisión como para sus partidarios en los eventos públicos? Realmente eso evidencia más la realidad que se quiere ocultar. Eso de ninguna manera construye una hipótesis viable, construye una situación o una realidad que pueda ser aceptada por nadie. Más bien resulta contradictorio ver la realidad y escuchar después otras declaraciones en donde hay contradicciones, hay situaciones que no corresponden a los hechos concretos, y eso más bien debilita la posición de quien lo está diciendo y evidencia y fortalece la fuerza real de la realidad, de los hechos, de lo concreto. Eso es un poco lo que está pasando en nuestro país. No es la negación por la negación lo que va a hacer desaparecer lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Esa realidad de alguna manera es tan fuerte que ha cambiado al país. El país se ha estado transformando, el país de alguna manera ha surgido, un país que creíamos dormido, que creíamos que no existía, ha surgido, ha resurgido con fuerza, con una potencia moral que es verdaderamente increíble percibirla en medio del drama que vive el pueblo de Nicaragua. Hace año y medio usted escribió un artículo que decía concertación, igualdad, y trataba usted de plantear estos elementos como algo que se podría hacer, pero incorporando al gobierno. Y unidad. Y unidad. Concertación, igualdad y unidad. Y usted hablaba, pero de
ese fenómeno en el que se incorporara al gobierno, a los sectores económicos, sociales, políticos. Pero hoy día la concertación ha comenzado a sonar desde el lado de organismos que están dentro de la articulación de movimientos sociales. Se ha comenzado a hablar desde la Alianza Cívica, se ha comenzado a hablar desde ONGs que trabajan por los derechos de las mujeres, etc. La concertación. Del gobierno, el señor Ortega dice, el diálogo ya terminó, o el diálogo no funcionó, decía en una de las entrevistas que brindó este fin de semana. La iglesia no lo da por muerto, dice más bien que no se puede dialogar con vos mismo, pues, sino que tiene que dialogarse con el que piensa diferente para que haya algún tipo de resultado. ¿Es posible esa concertación más allá de los que están en acuerdo con que hay un cambio en el país, incorporar al gobierno y que también la conferencia episcopal forme parte de esta, doctor? Concertación viene de concierto, y el concierto es la articulación de diferentes instrumentos musicales que, siendo distintos, concurren a construir una misma melodía y una misma armonía. Entonces, concertar de alguna forma es articular las diferencias. No es homogenizar, no es uniformar. Lo que uniforma no une, somete, que es otra cosa. De lo que se trata es realmente de tratar de integrar las diferencias, de compatibilizar los puntos de vista diferentes y distintos, y de tratar de obtener de esa unidad en la diversidad un resultado que sea una especie de plataforma y de común denominador para toda la sociedad nicaragüense. No se trata de que todos piensen igual, mucho menos de que todos se sometan al pensamiento de quien ejerce el poder, sino que se trata de ver de qué forma y de qué manera los distintos puntos de vista pueden no solo coexistir, sino coincidir, y no solo coincidir, sino favorecer la posibilidad de un resultado que permita crear un común denominador que sirva de base, de fundamento a la estructura y a la construcción de la nueva sociedad nicaragüense. Ese es el sentido de la concertación, ese es el sentido del diálogo. En realidad... ¿Lo ve posible ahorita, en las circunstancias actuales? Lo veo difícil. Hay del lado de quienes quieren un cambio en el país, la palabra ha comenzado a sonar con más fuerza, incluso hay disposición, se puede ver, de unir esfuerzos en esa línea. Pero cuando uno escucha al titular del Ejecutivo decir que el diálogo no funcionó y que el diálogo ahora es el pueblo con el pueblo en las comarcas y en los barrios, entonces uno dice, ¿cómo se puede lograr una concertación nacional? No solamente de los que están opuestos al gobierno, los que piden un cambio, sino una concertación nacional que logre lo que usted ha llamado por mucho tiempo la Nicaragua posible. Exactamente, es muy difícil en la situación actual, pero por difícil no es imposible. A veces las cosas se hacen más imperativas cuanto más difíciles son. Podría parecer esto tal vez una utopía. Bueno, yo también escribí un libro que se llama La Utopía Posible, que está ligado a la Nicaragua posible. Pero la utopía, que viene del griego, significa el lugar que no existe. Pero no existe porque no se ha construido todavía. En realidad, las utopías pueden construirse y transformarse en realidades. Caminantes no hay camino. Se hace camino al andar, dice el poema de Antonio Machado. Entonces a mí me parece que la dificultad no es un obstáculo insalvable. Puede serlo, ciertamente, y puede ser un obstáculo muy grande y muy difícil, pero al mismo tiempo puede ser una motivación, un estímulo para tratar de vencer las dificultades, para tratar de salir adelante. Casualmente puede ser el motor, casualmente. Puede ser el motor, puede ser el incentivo, puede ser el factor que motive y que mueva y que impulse hacia adelante. Si no veamos nada más negativo que lo que ha ocurrido, que el drama que lamentamos todos de las víctimas, de la represión, de esta crisis que estamos padeciendo todos. Sin embargo, en medio de eso ha motivado, eso de alguna forma ha despertado la conciencia a partir de la indignación que hechos de esta naturaleza suscitan, y eso ha creado una Nicaragua diferente, una Nicaragua en la que la solidaridad es un factor de unidad y en donde la unidad es un objetivo, una finalidad,
una aspiración de todos los nicaragüenses, unidad para lograr establecer valores y principios sobre los cuales sustentar a nuestro país. Eso es un poco lo que está ocurriendo. Y claro que la concertación tiene como objetivo principal tratar de integrar las diferencias, tratar de que haya una estructuración de los puntos de vista diferentes. La concertación no es, como dije hace un momento, uniformar los criterios y uniformar los puntos de vista. Eso es, de alguna forma, un sometimiento moral, intelectual, racional. La concertación es la articulación y la integración de las diferencias, la unidad en la diversidad. Y en este sentido, los puntos de vista opuestos pueden de alguna manera encontrar aspectos que les permitan coincidir y que les permitan superar las contradicciones. Ese es el objeto de la concertación y ese es el objeto fundamental del diálogo. Ahora, que esto es difícil, claro que lo es. Y se vuelve más difícil aún cuando uno de los sujetos y de los actores necesarios para que se produzcan los resultados que mencionaba, de alguna manera, aunque tal vez no de una manera totalmente categórica, pero de alguna manera niega que el diálogo existe en este momento y niega que exista la posibilidad de que el diálogo pueda producirse. Entonces, si el factor... ¿Usted cree en ese diálogo pueblo, comarca por comarca, barrio con barrio? O sea... Es que depende, pero no es eso lo que... En este momento hay una crisis, hay un problema que implica y que exige la necesidad en que los factores que están conflictuados a consecuencia de lo que ha ocurrido como represión de parte del poder encuentren un punto ese diálogo no puede tener efectividad, ese de comarca con comarca, pueblo con pueblo. No puede tener la efectividad que se busca con el diálogo entre las dos partes que están en este momento en una situación de crisis y de conflicto. Entonces, cuando una de estas partes, y cuando es la parte del gobierno, del poder y del Estado, y que tiene la fuerza, que es la fuerza principal en este caso, y que es la causa del conflicto de alguna forma, porque lo que es la causa del conflicto no es el ejercicio del derecho constitucional de protestar y de manifestarse. Ese es un derecho que está protegido, consagrado y fortalecido por la Constitución política y por los tratados de derechos humanos que existen en todo el mundo y que tienen un valor universal. La causa del conflicto es cuando se desconocen esos derechos y cuando ante el ejercicio de esos derechos se les reprime y se producen las consecuencias que estamos lamentando todos los nicaragüenses. Entonces, de eso se trata, de lograr que efectivamente quien ha actuado en esa forma cambie su actitud y de alguna manera reconozca el derecho que tienen los demás de protestar, de manifestarse, de expresarse y de plantear sus puntos de vista de una forma cívica, pero indeclinable. Ahora, doctor, en el artículo que usted publicaba hace año y medio decía, no puede existir en la concertación actores políticos que le hagan el juego al que está en el poder, porque entonces no existe ninguna concertación. Y usted mencionaba confabulación, mencionaba confrontación, que son dos elementos que han estado en la vida pública nuestra, en la historia, haciendo casualmente ruido para que la concertación no se dé. En este momento, y le pregunto directamente, porque me parece que es importante, en esa concertación caben elementos como, voy a decirlo con nombre y apellido, porque es así, Arnoldo Alemán, esos partidos que de alguna manera le han hecho el juego y han caminado de la mano con el señor Ortega, haciendo creer que en este país hay elecciones libres, transparentes y que las elecciones se celebran respetando la voluntad de la población. Nada de lo que obstaculice y deforme el sentido verdadero de la concertación puede tener lugar. ¿Podrías decir en algunos, doctor, que eso ya es ponerle la palabra, un tranque a la concertación? Porque hablamos de tranques que están de moda. Por eso. Entonces, de ahí decir, si ya apartás a Alemán, ya le estás poniendo un tranque. Yo creería que el PLC, como partido, debe tener gente honesta, que quiere un cambio de verdad, que está harta de esos pactos y triquiñuelas del que su jefe ha sido objeto. Pero, ¿hay espacio para eso? Los tranques no pueden venir ni quien excluye, ni del excluido que quiere boicotear la concertación.
porque realmente no es concertación el pacto de cúpulas para repartirse cuotas de poder. No es concertación la búsqueda de mejoría de las condiciones de un partido político en la vida política nacional. No es concertación todo aquello que se utiliza justamente para ocultar y para impedir que se puedan llegar a acuerdos fundamentales que sirvan de base a la estabilidad, a la seguridad y al desarrollo de un país. No es concertación el uso de esa palabra para cambiarle su significado. Lo importante aquí es establecer los criterios fundamentales que deben guiar todo proceso de concertación. Lo importante aquí es que el que participe, cualquiera que sea el nombre y apellido, lo haga buscando cómo llegar a un proyecto nacional, cómo llegar a un plan de país que permita sacar a Nicaragua de ese círculo vicioso del cual no ha podido salir y el cual no lo ha podido todavía superar. ¿Y podría significar algún tipo de señal de cambio que estos partidos, PLC, Partido Conservador, Ciudadanos por la Libertad y el otro es el PRD, creo que se llama el evangélico Cerrato, sería una señal para ver si hay cambio dentro de ellos el no participar en las elecciones regionales que ya fueron convocadas y que hay gente que ha dicho, solamente con que piensen en ir, ya los pone al lado de quien ha estado oprimiendo a la gente y están negociando la sangre y la vida de las personas que murieron por un cambio en el país. Quien está pensando en beneficios políticos, electorales o de cualquier tipo que sean, definitivamente no tiene un criterio de lo que es la concertación, o si lo tiene lo modifica, lo adultera y lo cambia. Definitivamente lo primero que se requiere en esto es tener una voluntad clara, diáfana, una conciencia transparente de qué es lo que se busca. No es si entran tales y tales partidos, tales y tales personajes, si participan tales y cuales siglas políticas, lo que va a determinar si hay concertación o no. Lo que va a determinarlo es la voluntad realmente de que los que participan andan buscando un acuerdo fundamental, andan buscando un proyecto de nación, andan buscando un proyecto de país basado en valores y principios que sirvan de base y de sustento a esos objetivos. Si no existe eso, no hay concertación, aunque participen todos los organismos, todas las asociaciones, todos los partidos políticos y todas las agrupaciones. A mí me parece que un mensaje claro de lo que es la concertación y de lo que es la unidad nos lo puede dar, aunque no tenga toda la dimensión que deseáramos, la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. Yo creo que hay un grupo de personas que sí verdaderamente están interesados en tratar de alcanzar un acuerdo que saque al país de la crisis profunda en que está sumida. Ahora bien, lo lógico y lo normal en toda concertación es que ésta surja precisamente de las fuerzas disidentes, de las fuerzas diferentes. Es decir, en este caso sería de estos sectores que están agrupados en la Alianza Cívica o en otros grupos que respaldando a la Alianza Cívica no participan formalmente todavía en el diálogo, pero sí participan moralmente. Y con acciones también. Con acciones en la medida que dan su respaldo. Ejemplo de la articulación de movimientos que ha estado bastante... Ese es un ejemplo fundamental. Beligerante. Están articulando una serie de movimientos en la marcha, justamente en el camino. Se está construyendo el camino al andar, al caminar. Se está construyendo la posibilidad de la utopía. Se está construyendo la verdad de las cosas a partir de la toma de posiciones, de la toma de acciones y de pensamientos que unidos van buscando cómo lograr esos objetivos que son comunes. Entonces, ese hecho para mí es un hecho fundamental. Claro que lo lógico sería que el diálogo se diera con el gobierno, pero si el gobierno no quiere el diálogo, o si el gobierno lo que quiere es un diálogo ficticio para encubrir otros intereses y otras intenciones, si el gobierno lo que quiere es sustituir este diálogo por otro diálogo, si lo que quiere es un diálogo prefabricado y no realmente producto de las necesidades sociales, políticas, económicas, culturales del país, entonces realmente lo que está tratándose es de plantear una deformación, es desnaturalizar el sentido que el diálogo tiene o que debe tener. Entonces en ese sentido no se puede aceptar
que diga yo voy al diálogo solo si van fulanito, mengano y perencejo y salen A, B y C de este diálogo. Hay apertura, entiendo, de parte de la alianza y de parte de los que están interesados en el cambio. Bueno, y hay que Ortega decida a quién quiere tener en el diálogo, pero que no vete a nadie más. No puede vetar a nadie, no puede ni puede tampoco introducirse quienes van a boicotear el diálogo, porque no se trata de suicidar el diálogo. Por ejemplo, los personajes que le mencionaba hace unos minutos. Vamos a una pausa, doctor. Vamos. Cuando volvamos seguiremos hablando de la posibilidad de reactivar el diálogo. ¿Cómo ve el doctor Serrano en los últimos minutos del programa? ¿Cómo ve el doctor Serrano la situación internacional en Nicaragua? El Consejo Permanente de la OEA se va a reunir nuevamente el miércoles, convocado o pedida la reunión por el gobierno de Canadá, por la representación de Canadá. Es posible que haya una resolución. Almagro ya lo llama como lo que es, un dictador. Y Michelle Bachelet dice, en su primera intervención pública, en el discurso de Naciones Unidas, que la situación de Nicaragua debe revisarse desde adentro en relación a los derechos humanos. Todo esto puede llevar a Ortega en algún momento a ceder de verdad en su posición, de negar la realidad y tratar de hacernos creer su irrealidad. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Disfruta de Café con Vos. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Liberat, que elimina hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Liberat. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos. Es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Lave su ropa con jabón Don Toro, buen precio, excelente rendimiento y un precio, buen aroma, rendimiento inigualable y un precio que no tiene comparación. Conversando con el doctor Alejandro Serrano Caldera, jurista y filósofo, además de catedrático y analista político. Doctor, ese escenario internacional que le decía antes de ir a la pausa, ¿puede forzar al señor Ortega en algún momento a sentarse y ver que la realidad le exige un cambio y que debe adelantar elecciones, por ejemplo? Debería entenderse que parte de esa realidad es el contexto internacional. Y el contexto internacional se ha venido definiendo cada día de manera más precisa y más clara. Creo que vos lo mencionabas, tenemos el caso de la OEA, tenemos el caso de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos el caso del alto comisionado para los derechos humanos, que ahora es Bachelet, pero que hubo una comisión aquí que fue sacada del país. Que dice el señor Ortega que no fue expulsada, sino que ya su trabajo había terminado, ya su trabajo había terminado y que tenía que ir. Supongamos que no fue expulsada, fue invitada a que se fuera. Para decirlo de otra forma. No es lo mismo, pero es igual. Pero es igual, exactamente. Y tenemos el Consejo de Seguridad de la ONU, que aunque no haya habido resolución, porque no lo iba a haber, porque lo vetaba cualquiera de los países que son miembros permanentes. Lo podía vetar. Pero Rusia, la mayoría estuvieron de acuerdo en que tenía que estar pendiente de Nicaragua. Tenía que estar pendiente y tenía que estar presente el caso. Y claro, y como eso no se somete al veto, entonces se somete a una mayoría y la mayoría se obtuvo con 9 votos
a efectos de participar y que el tema se viera. Y el hecho mismo, el hecho solo de que el caso de Nicaragua estuviera en el Consejo de Seguridad de la ONU, ya es una cuestión de enorme repercusión, es una colocación... Digo, es un triunfo para quienes quieren el cambio. Claro. No, es trágico que lleguemos hasta ahí. Por supuesto, pero de alguna manera lo que es cierto es que es una colocación de Nicaragua en el plano mundial, en el radar internacional. Y Almagro lo llama ya Almagro por su lo llama nombre, por su como decimos nombre, las cosas. con toda claridad en su discurso último. La señora Bachelet ha dicho que va a proceder de acuerdo a los principios y valores fundamentales. Que había alguna duda sobre cómo podía actuar ella, ¿no? Bueno, yo realmente en lo personal nunca tuve dudas porque su actitud ha sido una parte de la población, muy correcto, por lo menos, tenía pero bueno, alguna expectativa. Pero la duda es parte también de la vida política. ¿Pueden presionar a Ortega? ¿Todas esas circunstancias pueden presionarlo para que en lo interno? Circunstancias. Ahora viene la reunión del 12, creo que es. 12, miércoles. Miércoles 12 del Consejo de la OEA. Es decir, con posible resolución en camino. Con posible resolución en camino. Si lo único que no iba a haber resolución era lo del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí. Pero en la OEA sí puede haber una resolución. Y estas resoluciones, más los informes, más las declaraciones, más los hechos, como el del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que fue invitado a que saliera, para decirlo en esa forma, y constituye un contexto internacional que no se puede obviar, que no se puede ignorar. Esa es parte de la realidad. El mundo internacional es parte del mundo nacional, de la misma forma que el mundo nacional es parte integral del mundo internacional, sobre todo ahora con todos los instrumentos tecnológicos que existen, en donde prácticamente la tecnología avanzada, la cibernética, ha eliminado el tiempo y la distancia. De alguna forma, lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, podemos estarlo viendo nosotros y podemos estarnos informando de ello, y lo que está ocurriendo podemos comunicarlo por las diferentes vías tecnológicas que existen, y es un mundo en donde la realidad ya no es solo el contexto circunstancial en donde cada quien vive, sino el plano de la interconexión tecnológica que ha creado una dimensión nueva. Decía el presidente Ortega en su entrevista de fin de semana, las elecciones no se pueden adelantar porque en 1989 yo decidí, por unas circunstancias particulares, estábamos en una guerra. 90. En el 89, no, bueno, en el 89 él decide que 89, acepta, sí. Producto de los acuerdos de paz, de Esquipula y demás. 89, que te debe decir 1909. No, 89. Entonces, dice, en aquel momento las circunstancias eran de una guerra. Hoy día dice, no hay por qué hacerlo, pero el mundo, Nicaragua, una gran parte de los nicaragüenses, y el mundo le dice, la única forma, o la mejor forma de salir de esto, es adelantando elecciones y poniéndole al soberano la posibilidad de decidir su futuro. ¿Cree usted que esa presión local, con las marchas y los movimientos y demás, más lo internacional, logre que Ortega al final ceda? Debería ser más que la presión, la convicción racional a que se llega, y todo eso que constituye el panorama y el mapa de las relaciones internacionales debería ser un elemento para ser racionalmente analizado, para ser racionalmente estudiado, para verlo, para medirlo, para darse cuenta que ese mundo internacional, que no es un mundo ajeno ya, por todo lo que estamos diciendo, sino que es un mundo al cual se pertenece, quiera o no, definitivamente tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un valor que no puede ignorarse a la hora de tomar una decisión. ¿Lo ve cediendo usted? La lógica, quisiera verlo cediendo. No sé si va a ser así, pues no depende de mis buenas o malas intenciones, sino de lo que considere que debe hacer. Pero la lógica indica que habría que tener una posición más flexible, más recta, abrir todas las posibilidades de un verdadero diálogo, que es lo que están pidiendo el diálogo y el adelanto de las elecciones. Son prácticamente los dos puntos medulares, y el diálogo y la concertación debe hacerse. Y si de alguna manera se presenta la situación de que el presidente se niegue a participar en el diálogo, la alianza constituida actualmente debe continuar este diálogo, debe fortalecer este diálogo. ¿Con la conferencia episcopal? Con la conferencia episcopal como mediadora, que ha hecho que se convoque una labor extraordinaria. A las partes, yo le he dicho que se convoque a las partes y que se vea quién es el que no llega. El que no llega, que no llegó, los demás pueden seguir adelante en la construcción de un país, en la búsqueda de un proyecto de nación, en la búsqueda de una estructura moral, racional,
política y económica que sirva de base a la nueva Nicaragua. Doctor, el tiempo se nos acabó, pero le agradezco siempre que esté en disposición de venir a tomarse un cafecito con nosotros. Con mucho gusto, claro. Amigos televidentes y oyentes, disertación de esta persona que está aquí, que yo creo que es el personaje, el nicaragüense con mayor conocimiento y con una proyección sobre qué significa la Nicaragua posible y cómo construirla, porque lo ha dicho a lo largo de estos años. Gracias, doctor, por esa disertación y por esa coherencia, porque usted ha sido coherente. Creer que es posible la Nicaragua posible. Claro que es posible y la vamos a hacer. Me dice Jaime Arellano que este martes, no nos olvidemos, dice, a las 9:30 de la mañana, Winston, dice Jaime Arellano que te espera en la Catedral de Managua para pintar los muros donde los que quieren la paz pasan poniéndole a los obispos golpistas, terroristas y no sé qué cosas más. A todos los nicaragüenses que quieran apoyar a Jaime, pueden llevar su pinturita azul y blanco, su rodo, su brocha, para ayudar a la iglesia que ha sido atacada de una manera indecente, diría yo. Ve, ajá, hermano. Decímele a Jaime. Bueno, ajá. Jaime, ahí te llevo tu cerebrofos por si te entra algún dolorcito. Hay que llevarle cerebrofos. Sí. Y artribión también, por si acaso. Correcto, donde él se agache. Para esas caminadas que pega de pronto. Porque se ha atrevido a caminar mucho, Jaime. No. Artribión hay que darle para que agarre las articulaciones. Cerebrofos, así es. Cerebrofos, para que tenga el cerebro potente, Jaime Arellano. Estamos firmes y estamos dignos, amigos nicaragüenses. Gracias siempre por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, Sin Café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.